Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días o muy buenas tardes, esto dependiendo del tiempo que estén viendo este video. Mi nombre es Iván Antonio Piña García Tapia, estudio la maestría en garantías y amparo en la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. El motivo de realizar este video es con la finalidad de hacer una exposición virtual, como lo es, como sabemos, la Universidad Mexicana de Educación a Distancia es una universidad que te brinda esa oportunidad, en este caso a los trabajadores como yo, de realizarnos profesionalmente, en virtud de que a lo mejor no contamos con tiempo o espacio para adecuarnos a un sistema escolarizado, motivo por este que nos vemos en la necesidad de buscar otras opciones, como es este caso virtual, para realizarnos profesionalmente. Antes que nada, pues espero les guste la presentación que voy a realizar. Vamos a en sí abordar el tema de qué es la justicia constitucional en México y en lo que respecta, en México y en América Latina. Tradicionalmente, la justicia constitucional se concebía como un concepto formal, lo que muy posiblemente se debía a un cierto eurocentrismo jurídico. En efecto, durante buena parte del siglo XX, la justicia constitucional era la justicia constitucional concentrada, diseñada de acuerdo más o menos con el modelo que configurara Hans Kelsen durante la década de los años 20 y que se plasmara originalmente en las constituciones checa y sobre todo en la austríaca, y por tanto como justicia constitucional residenciada en un órgano ad hoc, lo que constataba con el otro gran modelo de control de constitucionalidad de leyes, el modelo difuso norteamericano. Sin embargo, en la actualidad, mantener esa dicotomía entre modelos concentrados o kelseniano y el modelo difuso o norteamericano resulta muy difícil, ya que la misma división se ha visto superada por el desarrollo de todos los modelos en los que conviven técnicas procesales de control concentrado con técnicas de control difuso, y en los que los órganos jurisdiccionales ad hoc conviven a veces y se integran con órganos jurisdiccionales ordinarios que desarrollan tareas de defensa y control constitucional, y esa ruptura de los cánones tradicionales de la justicia se produce muy significativamente en América Latina, y buena muestra de ello es el caso de El Salvador, donde el órgano especializado de justicia constitucional, la Sala Constitucional, se encuentra integrada en la Corte Suprema de Justicia. La consecuencia conceptual de esta separación de la tradicional dicotomía justicia constitucional concentrada europea versus justicia constitucional difusa norteamericana es que en la actualidad la justicia constitucional ya no puede identificarse como a partir de elementos formales o institucionales. Necesariamente el concepto de justicia constitucional hay que atenderlo como un concepto material y sustantivo, que no es otro que el conjunto de técnicas tendentes a garantizar e interpretar la Constitución mediante mecanismos jurisdiccionales, sean estos los que sean. La siguiente cuestión es que querría referir es la que el papel de la justicia constitucional representa o puede representar para legitimar el sistema democrático. Si en los viejos y asentados sistemas jurídicos con instituciones de justicia constitucional existe un cierto debate sobre cuál es el fundamento democrático de la existencia y del funcionamiento de la justicia constitucional, en otros países, y en especial en algunos países de América Latina, la cuestión es cierta sentido la contraria. Esto es que la justicia constitucional se convierte en un elemento muy importante de legitimidad del sistema democrático. Ello, aunque puede resultar paradójico, no deja de ser algo preocupante. Conviene aclarar esta afirmación. No se trata, claro está, de que sea
nocivo que la justicia constitucional actúe como elemento de legitimidad del Estado de Derecho. Por el contrario, esta es precisamente una de las tareas que debe cumplir. Lo que resulta preocupante es el hecho que la importancia en que en el proceso de legitimidad del Estado democrático tiene la justicia constitucional sea a veces excesiva, si es el caso, y si no es por culpa de la propia justicia constitucional, sino porque ésta viene a tapar los huecos que otras instituciones dejen en el proceso de legitimidad. En efecto, y como es sabido, en el Estado democrático, la legitimidad del sistema es, por definición, una legitimidad popular que se debe articular sobre todo a través del poder legislativo elegido por el pueblo, y en un sistema presidencialista por un poder ejecutivo también nacido de las urnas. Sin embargo, es también en un lugar común que en muchos de los países latinoamericanos exista una cierta crisis de legitimidad de las instituciones, mayor o menor según los casos, y que responde a un complejo de razones que serían imposibles siquiera sintetizar ahora: crisis en los partidos políticos, abusos sistemáticos de poder, elementos estructurales económicos, prácticas más o menos generalizadas de corrupción política. Pues bien, lo que ha sucedido en algunos casos es que esos vacíos de legitimidad han sido ocupados en parte por otros órganos, especialmente de Defensoría de Derechos Humanos, y por lo que ahora interesa por órganos de justicia constitucional que, ante la falla de empuje democrático de los poderes tradicionales, se han visto conducidos a ocupar una posición institucional que no es la que en principio les corresponde. Un ejemplo paradigmático de ello es el de la Corte Constitucional Colombiana, constitución de un reconocimiento prestigiado en el país y fuera de él, pero acentuado sin duda por la debilidad legítima de los poderes tradicionales del Estado ante la situación de la crisis profunda del país andino caribeño. Este fenómeno de justicia constitucional como elemento legitimador del sistema tiene un lado positivo por cuanto objetivamente se contribuye a sostener el Estado democrático, pero también un lado negativo porque supone forzar un cierto sentido una institución sacándola de su lugar natural con los riesgos que ello comporta. En todo caso, la solución a esta situación no vendrá a modificar la justicia constitucional, sino de reconocer un equilibrio institucional adecuado a base de reforzar los demás poderes del Estado. Situándonos ahora en un terreno más jurídico formal, la siguiente idea que creo que permite identificar el papel de la justicia constitucional en la actualidad es el de su papel como elemento de transformación del ordenamiento jurídico. En efecto, los sistemas jurídicos latinoamericanos, como buena parte de los europeos, a pesar de insertarse en un sistema institucionales presidencialistas y se han basado en las categorías tradicionales del derecho continental y en especial en la posición central de la ley en cuanto expresión de la voluntad general según la vieja adopción de Russell. Sin embargo, la aparición de la justicia constitucional ha conducido a una cierta transformación del ordenamiento que se ve impregnado en los principios y valores constitucionales, merced en espacio a la actuación diaria de la justicia constitucional. Dicho de otra forma, la vieja idea de la legitimidad se ve reforzada y en parte reemplazada por la idea constitucional como norma meramente organizativa y en cierto sentido situación en un parámetro casi metajurídico desde el punto de vista material. Se ve sustituida por una compensación de la Constitución, entendido como norma directamente eficaz tanto en sus mandatos organizativos o institucionales como en aquellos de naturaleza material y sustantiva. Valores y principios constitucionales, hay que insistir, que se proyecta sobre todo el ordenamiento en buena medida por la acción de la justicia constitucional, que a través de las distintas competencias viene a revisar y a dar una nueva lectura de todo el ordenamiento jurídico, indicar más en esta cuestión magníficamente expuesta hace algunos años por García de Enterry.
nos llevaría muy lejos y manifiestamente más allá del objeto de esta intervención. Baste, pues, que aquí constatar esta nueva concepción constitucional del ordenamiento jurídico tributaria de la actuación de la justicia constitucional y que solo tiene sentido gracias a esa actuación. La siguiente reflexión que quisiera hacer se refiere ya no a la calidad técnica de la justicia constitucional, sino a su cualidad, y es que una correcta actuación de la jurisdicción constitucional exige la dignificación de la función y del órgano que la lleva a cabo. Como es obvio, esa dignificación se consigue por muy diversas vías. A la primera ya se ha hecho referencia, designando para encarnarla a personas preparadas técnicamente y con la mayor legitimidad posible por parte del resto de los poderes públicos. Pero además la dignificación exige la adecuada dotación de medios personales y materiales, y el reconocimiento institucional de la importancia de un tribunal constitucional tiene. En definitiva, se trata de generar una cultura jurídica y política de la justicia constitucional como elemento central de la cultura constitucional. La última reflexión que quisiera hacer es la que se refiere a la necesidad de abrir la justicia constitucional y de abrirla en varios sentidos. Acabo de señalar la importancia que tiene la construcción de una cultura de la justicia constitucional como elemento central de la cultura jurídica, y a ello puede tenernos la inmensa fortuna de pertenecer a una comunidad de estados que compartimos una lengua y poseemos culturas jurídicas muy similares. Ello nos da un potencial para formarnos, para detectar errores y soluciones en las experiencias ajenas, que hacen del método comparado mucho más que una convivencia de necesidad a nuestras instituciones, pues hemos de pedirles ayuda para poder hacer realidad ese estudio comparado que permita reflexionar conjunta e intercambio de experiencias y de ciencias. De antemano agradezco su atención.